el Gorosei, esa organización tan intrigante que se nos ha presentado como el mayor poder político del mundo. Muy poco han aparecido en los más de 1000 episodios que dura la serie, y eso les hace ser una fuente de misterios. Por suerte, podemos resolver gran parte de ellos en tan solo unos minutos. La primera gran pista se nos ha dado recientemente en el manga. Este viejo se llama Saturno. Saturno era el nombre romano de Crono, el dios del tiempo y la agricultura en la mitología griega. Tiene muchísimo sentido que tengan nombres de dioses por la continua mención a seres como Nika, Poseidón o Urano. Los dioses parecen tener una gran importancia dentro de One Piece y no sería raro que el Gorosei fueran referencias a dioses, más cuando son Tenryubitos, quienes se hacen llamar dioses y viven en un castillo en lo alto de la Red Line, igual que los dioses vivían en el monte Olimpo. Aunque lo primero que pensamos al oír el nombre Saturno es el planeta, lo que tiene muchísimo más sentido. Para empezar, se nos lleva diciendo desde que fueron presentados allá por el arco de Haya. Solemos referirnos a ellos como Gorosei por ser un nombre más corto, igual que decimos Yonko o Shichibukai en vez de sus traducciones. Pero su traducción es una pista enorme para su misterio. Las 5 estrellas ancianas. Oda lleva escribiendo Gorosei con estos kanjis desde siempre, y en ellos destaca este, el cual significa estrella o planeta. Exacto, Oda ya nos avisaba que eran 5 planetas o cuerpos celestiales. Es más, en los Denden Mushi siempre hay un elemento identificativo del personaje, como las gafas de Doflamingo o la barba de Kurohige, y en el del Gorosei hay una estrella. Un detalle muy llamativo es que Oda va nombrando a los planetas del sistema solar en orden inverso a su distancia al Sol. El primero en ser mencionado fue Plutón. Recordemos que cuando Crocodile habló del arma en Arabasta, Plutón todavía seguía siendo considerado un planeta como los demás y no un planeta enano como ahora. El siguiente del que supimos su existencia fue Poseidón, el nombre griego del dios Neptuno, por lo que se puede considerar lo mismo en este caso. Oímos su nombre por primera vez allá por el arco de Skypiea cuando Robin leyó el poneglyph de Sandora que revelaba su ubicación. Luego tuvimos que esperar hasta el arco de la isla Yojin, donde el rey Neptune nos contó que existían 3 armas ancestrales con nombres de dioses y mencionó que una se llamaba Urano. Y ahora tenemos a Saturno. Como veis, el orden queda clarísimo, y el siguiente será Júpiter. Pero espera, los 3 planetas más lejanos al Sol, Urano, Neptuno y Plutón, son las 3 armas ancestrales. Poseidón es la princesa Shirahoshi, pero no sabemos qué es Urano y Plutón es un barco, no una persona. Aunque bueno, algunos barcos son personajes igual que el resto, como el Merry o el Sunny. Por eso no se les puede clasificar igual que al resto, pero esto también tiene su razón de ser. En Ohara vemos cómo los eruditos tienen una representación del mundo de One Piece. En ella vemos cómo es un modelo geocéntrico donde 6 cuerpos celestes giran alrededor de la Tierra. Teniendo en cuenta que uno es la Luna, la única que en este universo, nos deja que existen 5 planetas más. 5, como 5 miembros hay en el Gorosei. Lo gracioso es que el nombre de las 5 estrellas ancianas ya nos lo indicaba. Desde la prehistoria y hasta el comienzo de la astronomía con telescopios, los planetas conocidos eran Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, ya que son los más fácilmente visibles a simple vista por ser los más cercanos a la Tierra. Esto excluía a los 3 planetas que serían las armas ancestrales, Urano, Neptuno y Plutón, y nos deja con 6 planetas, igual que en el mundo de One Piece. Las 5 estrellas ancianas, o los 5 planetas ancianos, son Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, así que esos son sus nombres. Ya tenemos identificado a Saturno, pero nos queda por averiguar el resto. Marte es el más fácil de adivinar. Es el viejo de la espada. Sabemos que ese es su nombre porque la espada es el símbolo más representativo a nivel mundial de la guerra, y Marte era el dios de la guerra para los romanos. También sería irónico y gracioso
que justo el personaje llamado como el dios de la guerra tenga un aspecto similar a Gandhi, uno de los pacifistas más famosos de la historia. En cuanto a Júpiter, yo diría que se trata del anciano con calva y bigote, porque ese es el que se suele mostrar más veces en el centro o como el principal de los 5, igual que Júpiter era la versión romana de Zeus, el rey del Olimpo. Mercurio sería este viejo de la barba larga y Venus el más joven, por ser el más interesante físicamente. Aunque bueno, como Venus es inevitablemente asociado a una mujer y la sensualidad, resultaría raro verlo en uno de los ancianos del Gorosei. Por lo que Oda puede cambiar este nombre a Vulcano, otro dios que casualmente era el esposo de Venus. Pero vamos, estos 3 planetas pueden ser cualquiera de ellos. ¿Y qué pasa con el Sol, la Tierra y la Luna? Nadie puede negar que el Sol es Nika, principalmente porque es el dios del Sol. Ahora, como Luffy es el usuario de su Zoan mitológica, le tenemos a él, representando al Astro Rey. También existe un dios de la Tierra, al cual descubrimos en Skypiea con el nombre de Berth. Este dios y planeta se lo podemos adjudicar a Im por ser el rey supremo del mundo. La Luna, el satélite que nos queda en ese modelo del árbol Dohara, sería el que damos a Kurohige como la contraparte de Luffy o Nika, el dios del Sol, igual que el Sol es el astro del día y la Luna el de la noche. Luego nos quedarían otros dioses, como el dios del bosque y el dios de la lluvia, quienes deberían tener su representación en la historia, pero eso ya es otro tema muy diferente que no trataremos aquí. Lo que sí que quiero comentar ahora es la función y de lo que se ocupa cada miembro del Gorosei. Empecemos por el de la espada, el supuesto Marte. La mayor parte de lo que dice, por no decir todo, tiene que ver con el poder militar del mundo, tanto los Ichibukai como la Marina. Él fue el que mencionó que había que llenar el hueco dentro del caso Ichibukai tras la derrota de Crocodile y la guerra de Marineford. Él fue el que riñó a Kainu echándole en cara que la Marina es solo la parte más visible del gobierno. Él fue quien dijo que el balance del mundo no puede mantenerse por siempre y que se necesita una gran limpieza. Un ataque militar, vamos. Él fue quien mencionó el atacar a Wano durante la guerra para eliminar inconvenientes. Además, es el que porta una espada, un símbolo marcial desde la antigüedad. Es decir, es el miembro de Gorosei encargado de asuntos militares. El siguiente que tocaremos será el calvo con bigote. Si el de la espada habla mucho sobre lo militar, este lo hace sobre temas diplomáticos y de prestigio del gobierno, por lo que se puede asumir que se especializa en ello. Lo vemos cuando hablaron con Akainu, donde le echó en cara que Kuzan se fuera con Kurohige y diciéndole que su prestigio no vale nada. También se preocupó por el estatus de la familia Nefertari durante el Leveling, por la relación entre los Gyojins y los humanos tras el abandono de Jinbe como Shichibukai, o dando como prioridad a vigilar lo que ocurre en Wano durante la guerra. El más joven es el que mencionó el verdadero nombre de la fruta de Luffy, quien dijo que lo de Dressrosa se le confió al CP0 y quien prefirió esperar y observar cómo se iba desarrollando todo después de la guerra en la cumbre. Es como si él fuese el del Cypher Pole, igual que el de espadas se encarga de la marina. Tiene sentido. Respecto al que tiene la barba larga, poco se sabe de él o sus funciones. Solo que he mencionado y se ha preocupado por la conexión entre Luffy y Rayleigh, por el hecho de que la Gomu Gomu se escapase como si tuviera voluntad propia y estuvo presente en la charla con Clover. Casi fue él quien más habló. Parece como si estuviera relacionado con la historia o algo así. Y Saturno es más difícil de averiguar, salvo por ser el único con sombrero y tener ese en particular, pues se parece al que llevan algunos jueces en el mundo de One Piece, por lo que se encargaría de las leyes y la justicia. Pero nos estamos yendo por otros lados. Lo importante aquí es que las 5 estrellas ancianas hacen referencia a los 5 primeros planetas del sistema solar, sin contar a la Tierra, los 5 que orbitan alrededor del mundo de One Piece y que serán presentados en orden inverso a la distancia al Sol. Oda nos dejó la pista en nuestras caras desde el inicio, pero jamás se nos ocurrió pensar en ello. Simplemente Goda. Y así termina el vídeo. Gracias por haber llegado hasta aquí, espero que te haya gustado y verte en el siguiente. Un saludo y recuerda,
la justicia prevalecerá.